En el silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como
Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en este día. Te doy gracias por sintonizarte en esta página de Facebook o YouTube y te pido que no te vayas, que esta predicación que está por comenzar está bien bonita y va a traer bendición a tu vida. Te pido que comentes un comentario bonito que dé ánimo y aliento. Suscríbete abajo en el botón rojo y presiona un like. Esto nos ayuda para traer más contenido a la página. Te doy gracias y no te vayas, está por comenzar. Que Dios te bendiga, hasta pronto. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta de volvernos a reunir por este medio. Deseamos que Dios le bendiga de una manera muy especial. La Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto les brinda sus saludos y les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Así es de que vamos a comenzar y vamos a hacerlo yendo delante de la presencia de Dios y vamos a invitarlo a que sea con nosotros y que en esta hora pueda bendecir nuestra vida, pueda sobre todas las cosas hablarnos. Usted sabe que la voz de Dios no la escuchamos audiblemente. La voz de Dios la escuchamos de otras formas, por otros medios. A veces por medio de un canto, por medio de una situación o por medio de su palabra. La forma en que Dios habla a nuestras vidas. Por eso es muy importante pedirle que su presencia sea con nosotros y que a través de su palabra pueda hablar a nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por este día que nos prestas. Te damos gracias por esta oportunidad que nos prestas, que nos das de escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es más eficaz que toda espada de dos filos. Gracias por este privilegio que tenemos de escucharla. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo para que a través de tu palabra tú hables a nuestra vida en esta hora. Hables, Señor, a nuestro corazón las cosas que tú deseas para nosotros. Te pido, si alguno está pasando por momentos difíciles, que tu palabra venga a traer fortaleza a su vida, que tu palabra venga a sanar cada cuerpo que se encuentra enfermo, cada cuerpo, cada vida que se encuentra lastimada. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Que Dios nos bendiga, Dios nos hable por medio de su palabra. Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue deseando esta comunión con nosotros. Él sigue deseando que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos esta confianza en Él. En esta hora quisiera compartir una palabra con ustedes. Es una porción de la palabra muy hermosa, muy preciosa, que posiblemente la has leído muchas veces, pero es una porción que trae esperanza y trae aliento a nuestras vidas, principalmente si estamos pasando por situaciones difíciles, que en este mundo es muy común que atravesemos situaciones difíciles, pero tenemos un Salvador, tenemos alguien que nos brinda su ayuda y su socorro y podemos confiar en Él. Estas escrituras se encuentran en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Y te voy a leer estos versículos que espero sean de bendición para tu vida. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban de amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte,
anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arad. Una escritura muy preciosa. Yo creo que todos conocemos la vida o parte de la vida del rey David. El rey David fue un hombre que Dios eligió y Dios ungió para que fuese el próximo rey de Israel. Y Dios lo ungió y Dios lo eligió cuando Israel ya tenía un rey. Y entonces David tenía que esperar hasta que Dios moviese a este rey para que David fuese el próximo rey. Esto le causaría muchos problemas a David. Cuando Saúl empezó a darse cuenta de las habilidades que Dios le daba a David, empezó a sentir envidia y empezó a sentir celos de David. David fue un guerrero, fue un gran hombre de Dios, un hombre que Dios lo usaba en sus batallas. Y cuando él salía a la batalla, Dios le daba las victorias y todo el pueblo estaba alegre y todo el pueblo estaba contento por las victorias que Dios le daba a David. Y pronto el rey Saúl empezó a sentir la envidia y los celos y la amargura en su corazón. Y muy pronto su corazón cambió en contra de David. Y llegó el día en que decidió darle muerte a David. Pero Dios estaba con David y Dios lo libraba de la mano de Saúl. Pero David se vio en la necesidad de tener que huir para que Saúl no lo matara. En una de estas ocasiones, llegó David huyendo de Saúl. Dice, huyó a la cueva de Adulam. Las cuevas que eran muy comunes en aquella tierra, y me imagino que hasta el día de hoy. Pero las cuevas se usaban para diferentes cosas. Muchas de las cuevas aunque estas cuevas eran hechas por el hombre, otras por la misma naturaleza, muchas por corrientes de aguas en el pasado. Unas eran pequeñas, otras eran más profundas. La gente la usaba para diferentes circunstancias. Algunos las usaban para almacenar cosas, almacenar alimentos o almacenar cualquier cosa que necesitaba mantenerse alejada o escondida o X cosa. Otras personas las usaban como viviendas. Algunas eran suficientemente grandes y las usaban como viviendas. Otras las usaban aún como sepulturas y las usaban para sepultar a los muertos. Y muchos las usaban como en esta ocasión, como un lugar de refugio. Donde refugiarse, donde esconderse, donde protegerse. Y en esta ocasión, dice, yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Y usó esta cueva para refugiarse, para esconderse del rey Saúl que procuraba matarlo. Eran circunstancias difíciles para David, una circunstancia demasiado difícil que él tuvo que huir. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, por problemas, por circunstancias que a veces no podemos confrontarlas, no somos los únicos que sufremos. A veces nuestra familia sufre juntamente con nosotros. Piensa en esto, porque muchas de las cargas, de las luchas, de las batallas que nosotros tenemos, a veces afectan también a nuestra familia. Por eso es que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, que puede librarnos de cualquier batalla, puede librarnos de cualquier circunstancia, de cualquier problema que nosotros enfrentamos. Y si no ponemos nuestra confianza en Dios, esta situación puede agrandarse hasta afectar nuestra propia familia. Y a veces no es justo que por falta de confianza en Dios tengamos que hacer que nuestra familia sufra juntamente con nosotros. Él puede sanarnos. Él puede librarnos de estas circunstancias. Él puede librarnos de nuestro enemigo. Cuando David se encontraba en esta cueva,
vemos aquí que la situación que él vivía no solamente le afectaba a él, pero le afectaba también a su familia. Porque David andaba huyendo por causa de Saúl. Pero él lo hacía para guardar su vida. Pero los demás no lo veían de esta manera. Mucha gente podía hasta verlo como un traidor. Mucha gente podía verlo como alguien que ha desertado del ejército de Saúl. Alguien podía verlo de diferentes formas y considerarlo un traidor para el pueblo de Dios o el ejército de Dios. Entonces me imagino que para la familia de David también era difícil que la gente los viera o la gente los acusara de tener un hijo traidor a su propio pueblo. Entonces las circunstancias no eran fáciles para ninguno de ellos. Pero ahí está David en esa cueva, refugiado. Cuando sus familiares, cuando sus padres se dieron cuenta que estaba ahí, vinieron a visitarlo. Vinieron para estar con él. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero no solamente vinieron los padres o vinieron la familia de David, pero la Escritura habla de otras personas que también vinieron a él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Contemplando esto, nos damos cuenta de qué tan real es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y lo que le estaba sucediendo a David, todo esto iba a obrar para bien si David se mantiene firme en Dios. Entonces quisiera que pensáramos por unos momentos en esta cueva. ¿Cómo será vivir en esta cueva? ¿Cómo será tener esa cueva como un hogar? Y yo me imagino que no es nada placentero, pero ahí se encontraba refugiado, escapando de su enemigo, sintiéndose protegido en esa cueva. Pero esa cueva no era nada en lo absoluto agradable. Entonces, al preguntarme cómo se sentirá vivir en esta cueva, también me hago otra pregunta. ¿Cómo vivir en la aflicción? Cuando estamos en Cristo tenemos una esperanza en Cristo. Pero ¿qué cuando no tenemos esa esperanza? ¿Qué cuando tenemos que vivir en medio de esas circunstancias, en medio de esos problemas, sin tener una salida a esos problemas? Yo pienso que Dios nos muestra la forma en que nosotros podemos salir de esos problemas. David estaba preocupado por su familia. Y él consultó al rey de Moab y le pidió por favor que le permitiese a su familia quedarse en territorio de ellos. Entonces, una manera muy preciosa de salir de esa cueva, salir de ese lugar donde a veces nos sentimos que las enfermedades, los problemas, las circunstancias son nuestras. A veces pensamos que son nuestras cuando no lo son. No he escuchado decir mi problema, mi situación, mi enfermedad, mi escasez, cuando en realidad no son de nosotros. Pueden estar en nuestra vida, pero no son para nosotros. Dios quiere una vida diferente para nosotros, una vida próspera, una vida de éxito, una vida de bendiciones, una vida de bendiciones que solamente se encuentran en la presencia de Dios. Entonces dice
dice la escritura que David le dice, y se fue David de ahí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre sean con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué bonito espíritu. Saber que Dios está haciendo algo en nosotros. Y saber que Dios hará algo en nosotros. Esa es una esperanza que nosotros tenemos de que no vamos a estar en esa cueva para siempre. En otras palabras, es una esperanza de que ese problema no va a ser para siempre, que esa enfermedad no es para siempre, que esta situación que estamos pasando no es para siempre. Hay una esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Jesús le dice a María, a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jesús le dice a sus discípulos cuando recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y esta es la forma en que nosotros tenemos que ver las cosas. Que en las circunstancias que estamos pasando, Dios se va a glorificar. Dios va a ser glorificado cuando nosotros veamos la mano de Dios manifestarse. Nosotros vamos a dar gloria a Dios. Y David le dice al rey de Moab, te ruego que mi familia, mis padres se queden en tu territorio hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. Entonces hay una forma de salir de esa cueva. Hay una forma de salir de esa ansiedad. Hay una forma de salir de esa desesperación. Podemos salir de esa desesperación en la que algunas veces nos encontramos. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Entonces, en una de estas situaciones, el salmista dice, yo pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Entonces, una de las formas de que nosotros salemos de este valle de la desesperación o de esta cueva de la desesperación, de cualquier cosa que nos abate, que nos desespera, que nos desalienta, es pacientemente esperar en Dios. Podemos salir de esa cueva. David salió de esa cueva y nosotros tenemos que aprender también a salir de esa cueva, a salir de esos momentos de aflicción, de aquellos momentos de ansiedad. Que mucha gente dice, sufro de ataques de pánico. Dios puede sacarte de esos ataques de pánico, pero nosotros tenemos que esperar pacientemente en Jehová. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios. Dice el salmista en uno de sus salmos, que es muy, muy interesante y de mucha ayuda para inspirarnos a salir de esa cueva de Adulam o de esas situaciones desesperantes que a veces cruzamos en nuestra vida. Y una de las formas en que nosotros podemos salir es clamando a Dios. Porque en esa cueva a veces nos sentimos refugiados y protegidos. Pero no es un lugar adecuado para nosotros porque ahí estamos. Ahí estamos como dice la Escritura. Ahí se juntaron con Él los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu.
Y a veces nosotros nos sentimos como algunos de ellos. Algunos estuvimos como algunos de ellos. Pero hay mucha gente que vive de esta manera y no encuentra una salida de esa situación. Se encuentran afligidos por las cosas que suceden en su vida. O se encuentran endeudados de tal manera que es una desesperación muy grande. Se sienten que se ahogan, se sienten desesperados. Otras personas se encuentran con amargura de espíritu. Y me imagino que son cosas terribles, porque nuestro estado de ánimo es muy importante para hacerle frente a la vida. Y el que está amargado de espíritu no goza de la vida que Dios le da. No goza de las personas que Dios puso a su lado. No goza de nada de lo que Dios ha puesto para nosotros. Y hay personas que caben en una de esas tres categorías. Y la vida es difícil y la vida es pesada para ellos. Pero quiero decirles que hay una esperanza para salir de esa cueva, para salir del pozo de la desesperación, para salir de esas situaciones. Y comienza cuando nosotros clamamos a Dios. Y esto es lo que David nos enseña en uno de sus salmos. Él dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y entonces David dice, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para salir de esa cueva, para salir de ese pozo, para salir de esa desesperación. ¿Verdad? Tenemos que refugiarnos en Dios hasta que pasen los quebrantos. Recuerda que el invierno no dura todo el año. Los problemas no son para siempre, la aflicción no es para siempre. Dice la Escritura: claman los justos y Jehová oye. Entonces, esta es una forma en que nosotros podemos salir de esa desesperación. Y David tuvo que salir de ese lugar que él consideraba un lugar de refugio, de un lugar fuerte. Él tuvo que salir, pero no salió solo, salió con otras personas que se encontraban en la misma situación que él se encontraba. Y entonces Dios de estas personas forma una iglesia, forma un pueblo de redimidos. Y eso es lo que somos en la iglesia, un pueblo de redimidos, que Dios nos sanó de esa aflicción, de esa desesperación y de esa amargura de espíritu. Por eso mencionaba el salmista cómo Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Y después dice: y puso cántico nuevo en mi boca. Todo lo contrario a la amargura de espíritu. La amargura de espíritu se fue y fue vivificado cuando Dios puso un canto de victoria en nuestro corazón. Y entonces David dijo: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entonces yo me pregunto en esta hora, ¿qué nos aflige? Quizá hay situaciones difíciles en tu vida, porque sé que hay situaciones difíciles, hay situaciones que parece que son eternas, parece que nunca van a terminar. Y las vemos con los ojos naturales y decimos: esto ya es para siempre. No, mi hermano, no es para siempre. Dios tiene algo mejor para nosotros. Seas creyente o no seas creyente, Dios tiene algo mejor para nosotros. Si no has creído en Dios, Dios quiere que creas en Él, porque Él tiene algo mejor para tu vida.
Y si eres creyente, Dios quiere que pongas tu fe en Él, porque Él tiene el poder para transformar todas las cosas. Entonces en esta hora yo quisiera aconsejarte, principalmente si estás pasando por situaciones difíciles, ven a Dios y dile, refúgiate en Él. Si estás escondido en ti mismo, refugiado en una cueva, sal de ahí y ven a Dios. Y refúgiate o escóndete bajo sus alas hasta que pase todo eso, o como dice el salmista, hasta que pasen los quebrantos. Entonces, si esta es tu situación, es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de clamar a Dios. Y aunque el quebranto no se vaya en ese momento, pero la paz va a estar en tu corazón, que es lo más importante. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, lo importante de todo no es precisamente que Dios me saque de este pozo de desesperación o de esta cueva de desesperación, pero lo importante es que Él esté ahí con nosotros. Y si Él está con nosotros, va a haber paz en nuestro corazón. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir esta palabra. Señor, yo sé que hay muchos afligidos de corazón, afligidos de espíritu. Yo sé que hay muchos que todavía viven con el temor de este virus. Y en esta hora yo te pido, Señor, que tú traigas fortaleza, confianza y paz a sus corazones. Te pido, Señor, que si alguien está enfermo, hagas una obra maravillosa sanándolo para que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias por cada uno de los que me ha escuchado y los pongo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, deseo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Gracias por preferirnos, por apartar este tiempo para escucharnos. Te damos gracias y de parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.